Muy bien, pues retomamos el texto o el relato y ahora habíamos acabado con Pedro, ¿vale? Y el del relato nos vuelve a tomar a Pablo y Bernabé, que los habíamos dejado enviando una ofrenda a Jerusalén, ¿vale? Desde Antioquía, y nos dice el texto en el 25 que empieza volviendo ellos con Juan Marcos. Han llegado allí a Jerusalén. ¿Os acordabais que Pedro cuando sale de la cárcel están todos orando en la casa de la madre de Juan Marcos, ¿vale? Así que ya tienen relación y conocimiento con Juan Marcos, y en su vuelta, cuando vuelven, lo traen juntamente con ellos y nos acompañará ahora en el viaje. Habíamos dicho que el último versículo, el 24 y el 23, con esos versículos acababa la tercera sección que habíamos estado mirando. Habíamos dividido Hechos en 6 secciones, ¿vale? Y acabamos de ver la tercera. Ahora empezamos una nueva sección, que es la cuarta. Y en esta cuarta sección lo que Lucas va a hacer énfasis es en la doctrina cristiana del Evangelio, ¿vale? En definirla, en explicarla, en hablar sus condiciones y sus normas. Hasta ahora, en la última sección, el tema había sido la santidad de Dios, ¿verdad? Y este nuevo concepto que con el Evangelio da a lo que es la santidad, ¿vale? ¿Os acordáis que Pedro rechaza comer animales inmundos, rechaza estar con los gentiles porque son inmundos, ¿vale? Pero con el Evangelio hay un cambio en todo este tema de la santidad, ¿vale? Ya no se trata de separarse de estas cosas, sino que lo que ha limpiado Dios, pues limpio es, ¿no? Pero ahora, después de empezar a entrar en la iglesia de los gentiles con la conversión de Cornelio, ¿vale? Se van a empezar a suscitar nuevas preguntas, ¿vale? Y estas nuevas preguntas es que hasta ahora pues todos los que se habían convertido eran judíos, ¿vale? Y todos los que se habían convertido estaban circuncidados y observaban la ley de Moisés. Pero ahora se nos va a presentar en estos 3 capítulos, del 14 al final del 16, no, estaríamos en el 13, del 13 al 16:5, se nos van a presentar en estos capítulos toda la problemática que tienen los judíos con los gentiles. Es decir, muy bien, aceptamos que entren en el Evangelio, aceptamos que el Señor salva a los gentiles también, pero no están ni circuncidándose ni guardando la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ¿es necesario que observen la circuncisión y la ley de Moisés como característica previa a la salvación? ¿O se pueden salvar y luego observarla por amor a Dios, ¿vale? Ya no como algo necesario para la salvación, pero bueno, como amor a Dios y por amor a Él, pues tienen que hacerlo? O simplemente, pues ya no vale, ¿no? Ya no sirve para nada, y bueno, pues ¿qué pasa con nosotros, ¿no? Los judíos. Así que todas estas preguntas, al entrar los gentiles al Evangelio, empiezan a suscitarse, ¿no? Y es lo que lo que Lucas en esta sección nueva nos presenta, ¿vale? Nos lo presenta básicamente de dos maneras. Primero vamos a empezar con los viajes, o el primer viaje misionero, que es de Pablo y Bernabé, una parte acompañados con Juan Marcos, ¿vale? Y cómo pues se van a enfrentar a distintas situaciones, y como hemos visto, donde el Evangelio se va a ver atacado o va a tener que ser defendido, y vamos a empezar a ver ciertas definiciones, ¿no? De qué consiste el Evangelio y qué diferencias tiene con el judaísmo, ¿no? En esta sección el Evangelio da un paso definitivo en su separación del judaísmo, ¿vale? O sea, un paso definitivo y ya prácticamente irreversible, ¿vale? Hemos estado viendo cómo el Evangelio se separa de la centralidad de Jerusalén, ¿vale? La centralidad religiosa judía que estaba en Jerusalén, ¿vale? Ya pasa a Antioquía y luego veremos que pasa a otros sitios. Por lo tanto, ya el centro no es Jerusalén en este sentido, aunque la iglesia de Jerusalén es importante, son cosas distintas. Hemos visto todo el tema o el cambio de significado en cuanto a santidad, ¿vale? Hemos visto cómo los gentiles entran, ¿vale? Y ahora por último, la definición de este Evangelio va a hacer un cambio o una separación definitiva entre el judaísmo y el cristianismo, ¿vale? La otra parte, vale, la primera parte que vamos a ver es el viaje misionero de Pablo y Bernabé, y lo vamos a dividir en 2 secciones porque es bastante largo. Hoy daremos la parte que toca del 12:25 al al 13:52, ¿vale? Y luego veremos del 14:1 al 14:28, ¿vale? Esto será el siguiente día.
Y la otra sección es el problema de los judaizantes, ¿vale? Que lo encontraremos en Hechos 15, del 1 al 16.5, ¿vale? El capítulo entero del 15 con 5 versículos del 16 y ya explicaremos por qué nos metemos en la misma sección, ¿vale? Pero simplemente tener en cuenta que estas dos secciones se pueden poner en paralelo y que tienen bastante simetría, ¿vale? Del 13 al 15 y del 15 al 16, ¿vale? Se ponen en paralelo, tienen bastante simetría y hablan de varios temas, casi iguales. Vale, ahora en esta primera sección hemos visto como hay un falso profeta, que será Elímas el mago, ¿vale? Que va a tratar de desviar de la sana doctrina, y en el capítulo 15 el problema va a ser los judaizantes, ¿vale? Falsos maestros que vienen de Judea a la iglesia de Antioquía, ¿vale? Y ponen o añaden cosas al evangelio, y como esto veremos cómo trastoca toda la iglesia, ¿no? Así que para empezar ya estas dos secciones, bueno, estas dos subdivisiones de la sección, que es un poco lioso, pero en estas dos subdivisiones ya hay un paralelismo que empieza con falsos maestros, ¿vale? Así que se puede hacer esta correspondencia, ¿vale? Y iremos viendo más cosas, iremos apuntando más cosas también cuando estemos en el 15, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta al menos mentalmente estas divisiones de secciones y estos paralelismos. Muy bien, ¿qué más? Vamos a empezar el relato, del 1 al 3. Y Pablo y Bernabé han vuelto a dar la ofrenda, trayéndose a Marcos, y se nos describe que ellos son parte de, digamos, los líderes de la iglesia en Antioquía, ¿vale? Se constituye o están constituidos por profetas y maestros, ¿vale? Y se nos habla de 5. 2 de ellos son Bernabé y Saulo. Tenemos a Lucio de Cirene, Simón el Níger y Manaén, ¿vale? Contar que Simón de Cirene es probablemente el Simeón que ayudó a Jesús a llevar la cruz, ¿vale? En los evangelios, ¿vale? Se cree que es muy probable que fuese el mismo, ¿vale? Y por otro lado, también se nos dice que Manaén, aquí en esta versión dice que se había criado con Herodes, en otras versiones dice que era colactáneo, es decir, que se había amamantado en la misma casa que Herodes, ¿no? Podía ser hermano, podía ser alguien muy importante, y en aquel entonces era costumbre también que la gente importante pues llevasen a sus bebés y a sus hijos a que se fuesen amamantados, criados en la casa real, ¿vale? Por eso les daban categoría, nobleza, estudios, etc. Entonces, al menos una gran relación tenía con Herodes, ¿vale? No sabemos en calidad, pero sí de cercanía, y seguramente es quien informa a Lucas de toda la casa real y de todo el buen informe que hace Lucas acerca de Herodes y de su familia, de lo que le pasó, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son anécdotas, ¿no?, de estas 5 personas. Muy bien, se nos dice que estaban ayunando y ministrando y orando al Señor, ¿vale? Cuando el Espíritu Santo habla y les dice que aparten a Bernabé y a Pablo para la misión a las que le van a encomendar, ¿no?, a este viaje misionero, ¿vale? Y luego se nos dice en el siguiente versículo que vuelven a ayunar y a orar y les imponen las manos y los despiden, ¿vale? Muy bien, la pregunta que se nos plantea, o quizás un poco la más complicada, es ¿quién estaba ministrando y ayunando y orando? ¿Eran solo los 5? ¿Eran la iglesia entera? ¿Vale? Parece que si leemos solo la primera parte del versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿vale? Si leemos hasta así, parece que solo diga que son esos 5, ¿vale? Pero en contra de esa idea está, en primer lugar, que es evidente que Pablo y Bernabé ya sabían que habían sido llamados al ministerio, y Pablo ya sabía que había sido llamado apóstol y que había sido llamado apóstol a los gentiles, y no tendría mucho sentido que dentro de esos 5 el Espíritu Santo hablase a 3 y esos 3 o 2 se lo dijese a los otros 3, ¿vale? Más bien un llamado en la iglesia. Y sobre todo es así porque en el versículo 3 dicen que hacen otro culto, ¿vale? Dice entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos, ¿vale? Dios les habla cuando están ayunando y orando, ¿vale? Les dice esto. Y después vuelven a hacer otro ayuno y otra oración, ¿vale? Y les confirma esto, ¿vale? La idea es que eso no lo hacen solos, sino que lo hacen delante de toda la iglesia. Además es
Pablo y Bernabé informan cuando vuelven de todo el viaje misionero, en el capítulo 14, a toda la iglesia. ¿Vale? Así que no tendría mucho sentido que fuese solo entre ellos 5, sino que es a toda la iglesia. No sé si me he conseguido explicar bien, ¿vale? Pero la idea es que la segunda parte del versículo no encaja con que fuesen ellos solo 5, ¿vale? Porque están ellos juntos, luego al día siguiente se vuelven a juntar esos 5 para orar y ponerle las manos. No tiene mucho sentido. Más bien, toda la iglesia confirma por medio de la oración y por medio del ayuno que Pablo y Bernabé deben salir como misioneros. Esto encajaría o encaja en la descripción que vimos en Hechos capítulo 6 de cómo son elegidos los diáconos, ¿vale? Los apóstoles le dicen a la iglesia que escoja entre ellos a varones, a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Les da la dirección o los patrones sobre los cuales tienen que coger a esas 7 personas, ¿no? Y es la iglesia la que los escoge y luego ellos con su aprobación o con su conformidad, ¿no? Parece que el patrón es el mismo, ¿vale? Dios habla por medio de uno de estos profetas, de estos 5, ¿vale? Les dice esto, este profeta lo anuncia a la iglesia, ¿vale? Y la iglesia, ayunando y llorando, confirma esto que ha sido lo que ha sido revelado por medio del Espíritu Santo, ¿vale? Es un poco complejo y difícil de ver, pero es lo que tiene más peso y lo que la mayoría de comentaristas están de acuerdo. Las otras tienen menos peso. Muy bien. ¿Qué podemos decir de esto, ¿no? Algo al menos que resaltar sobre este tema, ¿no? En primer lugar, que el Espíritu Santo habla, evidentemente por los profetas y maestros, pero habla a toda la iglesia, ¿vale? Y que toda la iglesia, cuando habla del Espíritu Santo, está orando, ayunando y adorando, ¿vale? Ministrando se puede cambiar, o es equivalente a adorar, ¿vale? Y la palabra es liturgeo, que viene de liturgia, no se ve todo eso, es decir, están sirviendo, ¿vale? En hebreo saldrá la misma palabra y se habla de servir, ¿vale? Es decir, este es otro de los factores por los que se apoyan que es toda la iglesia, ¿vale? Porque es raro que estén liturgiando, adorando, sirviendo, solo ellos 5, ¿vale? Sino que adorando se entiende que es toda la iglesia reunida, ¿no? Es un acto cúltico, que es confirmado por otro acto cúltico de investidura o nombramiento, ¿vale? Entonces, toda la iglesia está orando y ayunando, y para confirmar lo que el Espíritu Santo ha revelado por medio de un profeta, vuelven a orar y ayunar. Es evidente que es una práctica o es algo que debería ser más común entre nosotros, ¿no? Que toda la iglesia practicase la oración, practicase la adoración, como hacemos los domingos por la mañana, pero también podamos practicar el ayuno y podamos hacerlo para confirmar lo que el Señor, entendemos, habla por medio de alguien. Es interesante que el Señor habla a una iglesia que está dispuesta a escucharle, ¿vale? Que está perdiendo tiempo en estar con el Señor, ¿vale? Este quizás es un concepto que a veces se nos escapa, ¿no? O que no lo tenemos tan presente, ¿vale? El perder tiempo, que no es perder, ¿vale? Gastar o invertir tiempo en escuchar al Señor, en estar delante de su presencia, juntos, orando y ayunando. No es una cosa para los más espirituales, ¿vale? Es una cosa de toda la iglesia, ¿vale? Y es quizás por ahí que vienen muchos de nuestros problemas, ¿vale? En las iglesias, ¿vale? Decisiones carnales, quizás, o de iglesias que en su mayoría no están por las cosas de Dios, ¿vale? Porque a veces tendemos a ejercer, o solo 5 o 6, que son los muy espirituales, deciden las cosas, luego se presenta a veces en las iglesias están los miembros no están practicando estas cosas, sino están practicando otras cosas, por lo tanto sus decisiones son carnales, ¿vale? O no son las que el Espíritu Santo está indicando o guiando, ¿vale? Porque no están esperando en el Señor, ¿vale? Y de ahí que hayan muchos, es una posibilidad que hayan situaciones, personas o decisiones de iglesia que no anden delante de Dios, ¿vale? Porque toda la iglesia no está unida, ¿vale? Escuchando la voz de Dios, ¿vale? Es como que puede ser un problema porque no es una práctica muy habitual entre nosotros, ¿no? Creo que deberíamos imitarla más. Muy bien. Dicho esto, encomienda a la iglesia por medio del Espíritu Santo. El énfasis en el versículo 4 es: ellos pues enviados por el Espíritu Santo, lo hace siempre a través de la iglesia, ¿vale? A través de su palabra.
parten para Chipre, ¿vale? Llegan a Chipre, se nos dice que se empiezan, o se nos va a decir ya a partir de ahora que su primera acción es entrar en las sinagogas, van primero siempre los judíos, hablan con ellos y normalmente iremos viendo que son rechazados, entonces se vuelven a los gentiles que están más dispuestos a escuchar la palabra de Dios, ¿vale? Entonces se nos dice que llegan a Salamina, no se nos dice qué resultados o efectos tiene allí la palabra de Dios y simplemente van cruzando toda la isla de Chipre, ¿vale? Hasta la otra región y llegan a Pafos, ¿vale? Muy bien, en Pafos Lucas se para y nos relata una cuestión importante, ¿no? Un encuentro importante. Y es, como habíamos dicho al principio, que se encuentra con Bar Jesús, el mago, y con un procónsul que está interesado en la palabra de Dios, ¿no? Algo ya sorprendente, ¿vale? Nos va a decir Lucas que es un hombre inteligente, ¿vale? Ahora veremos por qué en el versículo 7, ¿vale? Se le llama que es un hombre inteligente, ¿no? Yo lo que os propongo es que no solo está hablando de su capacidad intelectual, que sí, pero yo creo que está hablando también más de su voluntad, ¿no? Sus deseos de buscar la verdad, ¿vale? Él tiene a un mago, digamos, como consejero, como ayuda, como quien le guía las cosas espirituales, pero él tiene una insatisfacción, ¿vale? Él sí está contento con el poder que le está mostrando este mago, ¿vale? Porque vemos que el mago está delante del procónsul en todo momento, ¿vale? Incluso cuando vienen Pablo y Bernabé es el mago el que se opone e intenta desviar de la fe al procónsul, ¿vale? Por lo tanto tiene una amistad o al menos un aprecio, pero el mismo procónsul sabe que o se intuye que hay algo que no le satisface del todo, y en cuanto oye estas buenas nuevas, ¿vale? Proclamación, desea saber qué es, ¿no? Porque ya hay algo en él que le delata, ¿no? Creo que es por esto que se le ha llamado un hombre inteligente, ¿vale? Porque reconoce que hay una insatisfacción o que falta algo en todo lo que le está enseñando el mago, ¿no? El énfasis que nos hace Lucas es profetas y maestros, ¿vale? Es decir, aquellos que enseñan la palabra de Dios o que hablan la palabra de Dios. Se nos dice en el versículo 5 que lo que hacen, el 5 es... Sí, el 5, quedados en Salamina proclamaban la palabra de Dios, ¿vale? Y llega allí y lo que desea oír el procónsul, versículo 7, es la palabra de Dios, ¿vale? Lucas está remarcando o haciendo este énfasis que veníamos diciendo, ¿vale? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Vale? La importancia de hablar y predicar el Evangelio, ¿vale? Dentro de todos sus términos, ¿vale? Que vayamos viendo estos énfasis que va haciendo Lucas en la palabra y en la doctrina. Muy bien. Este profeta, o falso profeta, hemos dicho que es un falso profeta que se enfrenta con Pablo y Bernabé, es un judío o un falso judío, ¿vale? Porque no sigue sus cosas, sino que se inventa o sigue las artes mágicas. Y siempre hay esta situación, ¿vale? En cuanto a los magos, en cuanto al mundo espiritual, ¿vale? Siempre hay una atracción, ¿vale? Real, sensual y carnal, ¿vale? En las artes mágicas, ¿vale? Por eso este procónsul lo tenía, por eso era bien recibido y por eso el hombre es ávido, ¿no? Al escuchar magia, al escuchar poderes, al escuchar el contactar con espíritus y con todo este mundo espiritual real, ¿vale? Ahí es una atracción, ¿vale? En primer lugar porque este mundo apela a la necesidad y al hambre de poder que tiene todo hombre, ¿vale? Y toda persona, ¿vale? Fascinación por lo poderoso, por algo que es real. Y también fascina por poder conocer el futuro, ¿vale? Porque hay predicciones que son mitad ciertas, ¿vale? O cuando se cumplen. Fascinación por poder controlar a otras personas, ¿vale? O situaciones en tu vida, la capacidad de poder, ¿no? De dominar tu vida, de tener control en tu vida, es algo que siempre ha fascinado al hombre y lo fascina. Por eso, hoy en día y en todas las edades, hay esta atracción por los magos, como lo había entonces, ¿no? Y este resurgir de todo lo oscuro y de todo el contacto con los demonios y con lo espiritual, ¿vale? Un mundo que es real, que hay una manera de contactar con él, ¿vale? Que esto está dentro de lo que haya estipulado Dios,
¿vale? Pero que Dios mismo prohíbe en Deuteronomio 18, del 9 al 14. ¿Vale? Si lo prohíbe es porque es algo real. ¿Vale? ¿Podemos leerlo? ¿Alguien que lo lea? 18, del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Gracias. Hay una prohibición expresa, ¿vale?, de practicar todas estas cosas que hacían y que practicaban, que practicaban en la tierra de Canaán antes de poseerla Israel, y que es algo que existe, ¿vale? Esto no significa ni que sea bueno, porque exista, ni que se pueda controlar o decidir cómo se usa desde los hombres, ¿vale? Pero este mundo es real, existe, fascina al hombre, y le fascina en primer lugar porque es engañoso, porque le llama por el poder, y porque nunca jamás les habla de arrepentimiento, de cambio moral, ni les exige enfrentarse con la verdad, ¿vale? Porque aunque es real, es engañoso, ¿vale? Y, en cambio, el Evangelio siempre apela a la verdad, al cambio en la persona, a la convicción de pecado, a la conversión, al arrepentimiento, ¿vale? Nunca nos dice las palabras bonitas o en primer lugar, nunca debería decirlas en primer lugar, si nuestro corazón, nuestra alma no ha sido afectada o confrontada por la verdad de Dios, ¿vale?, mostrando y revelándonos nuestra situación real, jamás vamos a necesitar de un Salvador. Y no hay hombre que le guste en su carne escuchar este mensaje, ¿vale? Más bien lo odia. En cambio, este poder engañoso te da control, o te parece que te da control, y por lo tanto es mucho más atractivo y bonito y seductor en primer lugar, ¿no? Así que, por eso, este procónsul tiene a este mago, ¿vale?, porque le da cosas, ¿vale? Tiene una atracción, tiene un poder, tiene algo que es válido, ¿vale?, que no es bueno, pero es válido, en el sentido de cierto. Pero hablamos de que es inteligente porque no se queda con este. Muchos podrían haber cerrado ya su corazón ante todas estas artes mágicas y decidir nada más, y menos cuando vienes con un mensaje de arrepentimiento, ¿vale?, con un mensaje de cambiar toda tu vida en función del Dios vivo y de este Mesías, ¿no? Es más, este mundo se opone a la verdad, ¿vale? Siempre intenta engañar, intenta distraer, intenta confrontar o que pierdas la mirada de Cristo. Esto es lo que vamos a ver que hace el mago. Esto es lo que nos advierte Pablo, o que advierte Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Vamos a leerlo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. ¿Vale? Así que doctrinas de demonios, espíritus engañadores, que es evidentemente lo que hacía este mago y lo que sigue existiendo, y tratando de engañar. Y Juan, como habíamos visto en su primera carta, nos habla y nos advierte, ¿no?, de que lo primero que hacen es hablar falsedades acerca de la persona del Señor Jesucristo, ¿vale?, como habíamos visto en la primera carta. Así que tenemos un encuentro, una batalla entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, y se nos dice que este mago, en el versículo 8, dice, trata de desviar de la fe al procónsul, ¿vale? En este versículo, fe se entiende como el contenido doctrinal de la fe, ¿vale? No la fe personal, sino lo que estaban explicando Pablo y Bernabé acerca del Hijo de Dios y de la salvación, es decir, las doctrinas de la fe, y están tratando de desviarlo la atención.
Al darse cuenta de esto, Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo delata en ese mismo momento, lo desenmascara y lo deja ciego temporalmente, ¿no? Y aquí encontramos la ironía de Dios, ¿no? Porque este que representaba las tinieblas y que estaba intentando cegar el entendimiento del procónsul queda ahora ciego físicamente. Así que el castigo físico tiene que ver con lo que trata de ser didáctico en la misma persona. Es un poco de ironía de parte del Señor. Y es más, estaba intentando impedir que Pablo y Bernabé guiasen a la fe al procónsul, ¿vale? Y vemos que él ahora necesita que alguien le coja de la mano y lo guíe, porque está en plena oscuridad. Así que es un cambio, ¿no? Una burla, ¿no?, del Señor en este sentido. Así que queda ciego, ¿vale? El mago, el gran mago, que hacía artes mágicas delante del procónsul, y esto maravilla al procónsul, ¿vale? Pero lo que nos choca en estos versículos es, en el versículo 12, dice: cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y supongo que hubiésemos esperado todos aquí que hubiese quedado maravillado del poder de Dios, ¿no? Del poder del milagro, ¿no? Pero en cambio lo que habla, por eso este hombre es inteligente, es que se queda maravillado de la doctrina, porque lo que hace el poder de Dios y los milagros es autentificar la doctrina, es corroborar, demostrar que la palabra de Dios es cierta. Es decir, los milagros y los hechos poderosos van sujetos o en servicio a Dios y al Dios de la palabra, ¿vale? Nunca son un fin de reclamo en sí mismos, y mucho menos en el que los hace, ¿vale? Sino que apuntan, señalan en dirección a Dios y a esta doctrina que están exponiendo, ¿vale? Más que nada es la doctrina, la palabra de Dios puesta en práctica, ¿vale? Y por eso se queda maravillado de todo lo que habían dicho antes Pablo y Bernabé, porque ahora ve que es cierto, ¿vale? Se demuestra cierto en este hecho, ¿no? Y a él le basta y cree, ¿vale? Así que tenemos como este procónsul llega a la fe después de haber habido esta batalla entre la luz y las tinieblas, entre la definición de lo que es el Evangelio y lo que no es. Y esto también nos debe llamar a nosotros la atención, el hecho de qué o cómo evangelizamos. Nosotros estamos evangelizando una vez al mes, ¿vale? Y esto es algo muy importante. En primer lugar, porque debemos recordar que siempre se ha de evangelizar centrados en la palabra de Dios, ¿vale? Y que es la palabra de Dios la que salva. Este combate que hemos visto aquí se centra en la palabra de Dios, ¿vale? Proclamaban la palabra de Dios y Dios la respalda, y la puede respaldar por medio de este milagro, por medio de muchas otras cosas, ¿vale? Pero lo importante es la palabra de Dios, y cuando nuestro evangelio se aleja es cuando erramos, ¿vale? Porque no había tanto una batalla qué poder era más grande, ¿vale? Porque el poder de Dios siempre es más grande. Había una batalla en cuál es la verdad, ¿vale? Y por eso volvemos a recordar que el procónsul se maravilla de la doctrina, ¿vale? Porque cuál es la verdad, la que dice el mago en su poder o la que dicen estos dos hombres, ¿vale? Y se demuestra que es la que dicen los dos hombres. Así que el problema del hombre es la verdad. ¿Cuál es la verdad y qué conexión tengo yo con ella? ¿Y qué debo hacer yo en relación con ella? Y esto es algo que debemos recordar y impregnar en nuestro evangelismo. Y en esta sección simplemente apuntar otra cosa más que Lucas quiere hacernos recordar con este pasaje. Supongo que todos habéis conectado que Pedro tuvo un enfrentamiento también con otro mago, ¿vale? Con Simón, el mago, en el cual quería comprar este poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Lucas va a empezar a poner a los dos apóstoles en paralelo también, ¿vale? Y los dos van a luchar contra magos, los dos van a salir de cárceles, los dos van a resucitar a gente, los dos van a sanar a paralíticos y los dos van a estar delante de Sanedrín defendiendo la causa del Evangelio, ¿vale? Así que esta doble comparación que hace Lucas es para que no perdamos la idea de que tanto Pablo como Pedro son apóstoles, en ese sentido iguales delante de Dios, ¿vale? Diferentes ministerios, pero ni uno era menor ni otro era mayor en este sentido. Los dos eran apóstoles plenamente válidos, usados por Dios, con derecho y poder de Dios. Lo veremos como a Pablo en diferentes ocasiones se le duda, ¿no?, de este apostolado,
Y también podríamos decir que Pedro es inferior porque hay más cartas de Pablo, o porque Pablo se fue con los judaizantes y Pablo le corrigió en público, o cualquier otra cosa. Podríamos decir que Pedro es menos importante, ¿vale? Y no es así, ¿vale? En este sentido, Dios obra con los dos son pilares de la Iglesia y los dos son tan válidos el uno como el otro, ¿vale? Entonces, es curiosa esta comparación que hace continuamente Pedro y Pablo, ¿vale? Van a seguir las mismas situaciones. Muy bien, seguimos con nuestro relato. Ellos se marchan para Antioquía de Pisidia. En el camino se desvía Juan Marcos, ¿vale? Y esto sabemos que luego resultará en una contienda entre Pablo y Bernabé, de la cual se separarán y seguiremos con los viajes misionarios de Pablo y cogerá a Timoteo y otros. Pero este hecho que vemos aquí, podemos mirar de pasada, luego va a tener su importancia, ¿vale? Juan Marcos, una vez salido de Chipre, da media vuelta y se vuelve a Jerusalén, ¿vale? Ellos siguen. Y tenemos otra vez de nuevo que vuelven a hacer lo mismo, ¿vale? Llegan a Antioquía de Pisidia y lo que hacen es, van a la sinagoga y van a proclamar el Evangelio. Cuando estos judíos extranjeros, ¿vale?, están en la sinagoga, se les invita a hablar por cortesía, ¿vale? Si algún hermano, no tenéis alguna exhortación, vosotros que estáis de fuera, pues tomad ahora la palabra, ¿no? Es en este momento que Pablo lo aprovecha y nos da... Lucas nos relata aquí cuál es el contenido de su predicación o de su exposición, ¿no? Se trata de una recapitulación histórica, ¿vale? ¿Os acordáis que lo vimos esto con Hechos 7, con lo que el sermón de Esteban, ¿vale? Esta manera de predicar, de exponer las escrituras, de lo que Dios ha hecho a lo largo de todos los tiempos, ¿vale?, para llegar a una conclusión ahora, ¿vale? Y esto es lo que utiliza Pablo. Nos recuerda a lo que hizo Esteban con sus acusadores, aunque en este momento hay un énfasis en la obra de Dios y en su acción salvadora, ¿vale? Hay un énfasis importante en lo que Dios hace en la historia, y también desaparece prácticamente el tono acusador o culpabilizador de la muerte de Jesús, ¿vale? Porque está delante de judíos que no tienen nada que ver con la muerte de Jesús, ¿vale? Están en la dispersión, quizás ellos ni siquiera han oído de lo que ha pasado allí, o si lo han oído hace bien poco que lo han escuchado, ¿vale? Todo esto ha acontecido en Jerusalén, por lo tanto no se les puede culpabilizar a ellos de lo que han hecho sus compatriotas y los líderes, ¿no? Y eso también nos tiene que hablar de no culpabilizar, como históricamente la Iglesia cristiana ha hecho, de que los judíos de hoy son culpables exactamente igual que los de hace 2000 años de la muerte de Jesús, ¿vale? Y eso también es un error, ¿vale? Porque su incredulidad, que sí que es triste, ¿vale?, y con eso no significa que ellos fuesen culpables de la muerte de Jesús, los judíos de hoy en la actualidad, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? De hecho, toda la nación en aquel entonces no era culpable, ¿vale? Ni siquiera Pablo se lo hace ver a ellos, ¿vale? Por lo tanto, si Pablo no se lo hace ver a ellos, nosotros mucho menos vamos a decirlo a alguien que hace 2000 años pues, no tiene relación con este evento, ¿vale? Y que no reconozcan al Mesías, al Señor Jesucristo, no significa por parte de ellos no muestra solidaridad con los que sí que crucificaron. Otra cosa es que la muerte del Señor Jesucristo es por cada uno de nosotros, ¿vale? Y son culpables ellos, los judíos, como lo somos nosotros en ese mismo sentido, ¿vale? Pero más allá, no, ¿vale? Así que desaparece este tono acusador, por el cual se levantaron todos y apedrearon a Esteban, ¿vale? Cuando escuchan que ve a Dios y que ellos son culpables de esa muerte, se levantan y apedrean, y los fariseos inician esta persecución terrible sobre la iglesia cristiana. Pero si bien es cierto esto, hay que notar también que hay un tono absolutamente clarificador y que deja Pablo por encima de todo, que es que la salvación es por gracia, ¿vale? Y siempre ha sido por gracia, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo lo expone, pero la salvación no es por obras. Cumplir la ley de Moisés no es salvación, ni le salva, y no lo ha sido nunca, ¿vale? Y esta es la exposición que hace ahora, ¿vale? En primer lugar, Pablo lo explica de tres maneras. Primero, salvación es por medio de la elección de Dios, ¿vale? Y lo encontramos en los primeros versículos, ¿vale? En cómo habla de la estancia en la tierra de Egipto, cómo lo sacó de ellos por 40 años, ¿vale? Y aunque no sé para mucho, sí que dice
Así. El versículo 18 dice: y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Vale? La palabra soportó. ¿Vale? Y los judíos que estaban escuchando estaban entendiendo a qué periodo estaba hablando perfectamente y qué es lo que había ocurrido entonces. Estaban totalmente de acuerdo que Dios soportó. ¿Vale? Que no fueron por sus obras justas que entraron en la tierra prometida, sino que es por la paciencia, la gracia y la elección de Dios. ¿Vale? Dios eligió a un pueblo que no existía, ¿vale? En Abraham, ¿vale? Un pueblo que no era nada, de la nada lo llamó y hizo un pueblo. Así que salvación por elección, ¿vale? Y salvación por soportar a un pueblo duro de servicio. Así que no es por sus buenas obras ni por cumplir la ley, ¿vale? Se lo recuerda en esta primera sección. Y desde luego, todo este panorama seguramente le resaltaba un texto, que es Deuteronomio 9, del 3 al 6, que lo hemos leído varias veces. ¿Alguien lo puede leer? Comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti: por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Texto clarificador que conocían de sobra, ¿vale? Y deja bien claro que no es por su justicia, es por gracia. ¿Vale? Luego resalta, o el segundo punto de salvación es por medio de un libertador, ¿vale? Un libertador, guión salvador, ¿vale? Que es los jueces. Hace mención de la época de jueces. La época de jueces, o los jueces, no eran personas que se sentaban a juzgar problemas, ¿no? Como lo entendemos hoy, a deliberar entre uno y otro y a ver quién tiene la razón, ¿vale? Sino que los jueces eran libertadores, ¿vale? Y Dios los llenaba del Espíritu Santo. El pueblo, antes, en la época de los jueces, se desenfrena, se va a los dioses extranjeros y entonces los pueblos de alrededor, que aún no habían sido conquistados, los sometían. Era en ese momento que se acordaban de su Dios, entonces clamaban a Dios, Dios les traía a un libertador, ¿vale? Entonces, un varón lleno del Espíritu Santo que liberaba a su pueblo, ¿vale? Un salvador. Los jueces significa, en ese sentido, libertador o salvador, ¿vale? Así que Dios salva por medio de un hombre que es libertador o salvador, ¿vale? No era por la bondad que habían mostrado en la tierra de Canaán, ¿vale? Sino porque había Dios enviado a un hombre con gracia para salvarles. Y acto seguido, la siguiente cosa que les remarca, se ha dicho salvaciones por elección, salvaciones por un salvador o libertador y salvaciones por medio de un rey. Ellos desechan a Dios como rey, ¿vale? Y piden que les pongan rey como las demás naciones, ¿vale? Entonces les envía lo que han pedido y les envía un rey bastante deficiente, ¿vale? Que es Saúl, ¿vale? Que al final tiene que ser quitado de en medio, ¿vale? Pero Saúl vuelve al pueblo de Dios a la idolatría en 2 ocasiones. Él mismo hace que pequen contra el Señor y que todo el pueblo se rebele contra el Señor. Y Dios escoge a David, ¿vale? Y es por medio de David que les da victoria, ¿vale? Que es asegura las fronteras, ¿vale? Y la estabilidad al reino, ¿vale? Vuelve a ser por gracia, no es por lo bien que se habían portado, porque con Saúl pecan, se desvían, se rebelan, ¿vale? No es por su propia justicia, ¿vale? Así que estas 3 historias remarcan o enfatizan que no es por sus obras ni por su justicia, ¿vale? Sino por la acción de Dios en la elección, en enviar un libertador y en enviar un rey justo, un rey conforme al corazón de David, que hará toda su voluntad, conforme al corazón de Dios, que hará toda su voluntad. Y es precisamente esta figura de David, un rey perseguido por el rey oficial, por las personas en ese momento oficiales, ¿vale? Que es expulsado o expatriado, o se llega a
ir a las otras regiones, fuera de Israel, para protegerse, vive en cuevas, ¿vale? Alguien que es desechado, ¿vale? Y que en cambio luego llega a ser rey y gobernador de toda la región. Y es entonces donde introduce al Señor Jesucristo, y lo introduce de esa misma manera, ¿vale? Un Mesías que ha sido desechado por los gobernadores, ¿vale? Que ha tenido que expatriarse en este sentido con la muerte, ¿vale? Y que vuelve en resurrección como Señor y Rey para siempre, ¿vale? Que vuelve según el linaje de David. Pablo les recuerda que Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, ¿vale? Que conecta con los jueces, un Salvador, ¿vale? Tiene esto en la mente. Y les recuerdan, o les habla de que vosotros sois linaje de Dios, es la diferencia entre el tono acusador. Claro, vosotros sois linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, ¿vale? Es decir, a vosotros, aunque a los gobernadores han asesinado al Cristo, ¿vale? Y esto entra en los planes de Dios, dice, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, es decir, la salvación y el perdón de Dios llega ahora a nosotros por medio de este Mesías, por medio de este Salvador. A pesar de que en Israel ha sido crucificado por los gobernadores, esto no es algo en este sentido peyorativo para ellos, no es algo que les culpabilice, sino todo lo contrario, les dice, no, eso está en los planes de Dios y es la salvación para vosotros. Por lo tanto, no es algo en este sentido negativo, ¿vale? Sino es algo positivo para todos nosotros, y es esta salvación. Y lo que hace en la siguiente sección es decirles que esto ya había sido profetizado y predicho en el Antiguo Testamento, ¿vale? No es algo que venga de nuevo. Y les dice, en primer lugar, les da 3 citas. En primer lugar, el Salmo 2, ¿vale? Les dice, Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y vamos a leer el Salmo 2 hasta esa sección, porque el Salmo 2 describe el programa del ministerio del Mesías, qué es lo que tenía que hacer el Mesías, qué es lo que iba a acontecer cuando él llegase a la tierra, ¿vale? Qué hechos, qué iba a cumplir él. ¿Alguien puede leer del 1 al 7? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Vale? Casa con todo lo que acaba de decirles, ¿vale? Este salmo es conocido, incluso por nosotros, así que en cuanto les ha descrito qué es lo que había acontecido, cómo habían matado al Señor Jesucristo, cómo había sido resucitado, y dice exactamente las palabras, pero Dios, en el versículo 30, pero Dios le levantó de entre los muertos, ¿vale? Y 3 versículos después dice, Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, está uniendo la resurrección del Señor Jesucristo con la declaración por parte de Dios de que Jesucristo es su Mesías, ¿vale? Y todo lo que hay delante del Salmo es justamente todo lo que les acaba de relatar, ¿vale? Que los gobernantes se unieron contra su Señor, contra su Mesías, que esto entra dentro de los planes de Dios, que Dios se burla de estas cosas, que no le afectan, que no es algo que le quede improvisto, ¿vale? Que lo tiene todo planeado, y que de hecho esta es la manera en que esto que parece una desventaja lo convierte en la victoria final, ¿vale? Entonces pone a su rey sobre su santo monte, es decir, sobre el lugar más alto, el lugar estratégico, ¿vale? En la batalla, que es el monte, en su santo monte no hay lugar más alto que el monte de Dios. Por lo tanto, coloca a su rey ahí, un rey invencible, un rey que no va a ser derrocado y que es declarado su hijo, ¿vale? Y este es el Señor Jesucristo, ¿vale? Por lo tanto, les ha dicho que ya había sido prometido en las Escrituras esta que acaba de acontecer, ¿vale? Y lo pone con el Salmo 2. Luego les da 2 citas que quizás
sean un poco más complicadas el relacionarlas, ¿vale? Pero dice, y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Vale? ¿Qué relación tienen estos dos pasajes? Es un poco más difícil de entender. La tercera es fácil, ¿vale? Que no permitirás que tu santo corrección, es que no permitirás que se pudra la carne. Hasta ahora las resucitaciones que habían tenido en el Antiguo Testamento eran resucitaciones que iban a morir después, ¿vale? Y que vieron corrupción, ¿vale? Por lo tanto, las resucitaciones que hicieron Elías y Eliseo, ¿vale? Volvieron a morir y volvieron a corromperse. Y sabemos también, no sé si lo dice, sí, aquí también lo dice. Sí, dio corrupción, ¿vale? También lo dicen Hechos 2. David murió y vio corrupción y su cuerpo se pudrió, ¿vale? Por lo tanto, no se cumple este salmo en él, que es el Salmo 16, ¿vale? Y se cumple en Cristo, ¿vale? Pero, ¿qué relación tiene el Salmo 16 con la primera parte que decimos, os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David? Esto es una referencia a Isaías 55, versículo 3, ¿vale? Y en castellano no tiene ninguna relación, ¿vale? Y en hebreo sí que tiene una relación, ¿vale? Que es, os lo vais a creer por fe. Yo os lo voy a contar y ya está. O lo buscáis. Y es que la palabra santo significa o tiene el sentido de tu fiel y consagrado, ¿vale? Y el pasaje de Isaías 55 dice fieles misericordias prometidas, ¿vale? Por lo tanto, se está usando la misma raíz. La palabra santo y fieles viene de la misma palabra hebrea. Entonces, une Pablo estos dos textos por medio de que tienen la misma raíz. Entonces, las fieles misericordias promesas dadas a David son, o es, el santo, ¿vale? Es el fiel y consagrado. ¿Vale? Hace esta declaración y une estos dos pasajes hablando en los dos del Mesías. Es una herramienta hermenéutica que usa Pablo. Nosotros no usaríamos, pero él que lo hace y no tiene ningún problema en hacerlo, ¿vale? Hoy en día sería un pecado, ¿no? Pero Pablo lo hace con toda tranquilidad y es correcto. Vale, así que esta es la relación que tiene, ¿vale? Fieles o fiel y consagrado con fieles misericordias. Lo que Dios prometió a David es el santo, ¿vale? Es el ungido, es el Mesías. Esa es la misericordia que se le ha prometido a David. Bueno, por medio de estos tres pasajes demuestra que el Señor Jesucristo había sido prometido todo lo que le iba a suceder en las Escrituras, que ha sido cumplido en el Señor Jesucristo y que esto ofrece el perdón de los pecados y la salvación al pueblo de Dios y a todos los gentiles y a todo lo que se acerca en fe. Acaba o remata, ¿vale? Y diciendo dos cosas, ¿no? La primera es que todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, ¿vale? Claro, ¿vale? Redunda en el tema. Moisés no podía justificaros, os acaba de demostrar por la historia que la salvación es por la gracia, os acabo de demostrar por profecía que la salvación es por gracia, y os lo acabo de decir en los hechos que acaban de acontecer, ¿vale? Moisés, la ley de Moisés no justifica, justifica Cristo, ¿vale? Y ante esto, que seguro que tendría que haber quemado los oídos de los judíos, que al menos de la parte de los judíos que rechazaban a Cristo en ese momento, porque hasta ese momento habrían dicho amén a todo, ¿no? Y si ahora habéis acabado Pablo y hubiese dicho al final, y hermanos, lo que tenemos que hacer es esforzarnos mucho más en cumplir la ley de Moisés, ¿vale? Pues hubiese sido aclamado con aplausos, ¿vale? Porque todo lo que ha dicho lo aceptan, ¿vale? Pero es el momento en que Moisés no justifica, que esto hace sangrar los oídos, ¿vale? Entonces acaba con esta toque de atención, que es: mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera, ¿vale? Está hablando de lo que está haciendo ahora mismo él. Está describiendo una obra que no la van a creer, ¿vale? Y que vayan con cuidado, ¿vale? Porque si rechazan esta palabra, no les queda más palabra, ¿vale? Delante del juicio de Dios, si rechazamos esta palabra, no nos queda nada más. No tenemos nada más
en qué apoyarnos que en el perdón de pecados en virtud de la obra del Señor Jesucristo. ¿Vale? Por eso debemos temer, ¿vale? Para creer, para cimentar nuestra fe sobre la persona del Señor Jesucristo, porque una vez allí, si no es así, no tenemos otra esperanza o salvación, ¿vale? Más que en la persona del Señor Jesucristo. Podemos tener certeza, sí, quizás si es por mi ley, es difícil, o por mi justicia, tener una certeza de la seguridad de la salvación, ¿vale? Porque por la ley de Moisés, ¿cuántas veces la cumplo? ¿Cuántos animales tengo que sacrificar para perdonar los pecados? Y si peco y muero, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estoy justificado? No lo estoy, ¿vale? Es algo que puede estar en la cabeza, ¿no? Pero en virtud de la muerte de Jesucristo es algo que podemos solventar. No significa que no hablo de dudas, ¿vale? Pero es algo que podemos tener seguros y que afirman las Escrituras. En Cristo tenemos salvación, ¿vale? Y perdón de pecados, y es nuestra garantía, ¿vale? Es nuestro abogado, es nuestra propiciación, es nuestro defensor, es aquel que vamos a estar seguros cuando estamos delante de la presencia de Dios, ¿vale? Y este ejemplo, hecho por algún otro, es muy válido. Estamos el día del juicio y estamos en la cola de los que van al infierno. Lo que debemos de pedir es justicia, ¿vale? No debemos de pedir misericordia, porque tenemos a alguien que ya ha muerto por nosotros. Por lo tanto, se debe hacer justicia con nosotros, y es en virtud de la justicia de Cristo que nos presentamos delante del trono de Dios. Así que esto es la doctrina de la salvación, que se está empezando a definir y que empieza a diferenciarse de los judíos, ¿verdad? La ley de Moisés no justifica y Cristo justifica. Rápidamente por los últimos versículos. Bueno, destacar algo que es interesante, ¿no? Haciendo un espacio aparte. Es el versículo 36, porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿Vale? Y ojalá estas palabras sean nuestras palabras, ¿no? Las que Dios diga de nosotros, ¿vale? Que ojalá Albert o quien sea, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, murió y vio corrupción y estará con el Señor. Esto es lo que esperamos, deberíamos desear que el Señor diga de nosotros, ¿no? En su generación cumplió los propósitos de Dios. Así que, ¿cuáles son los propósitos de Dios en nuestra generación? ¿Los estamos cumpliendo? Dios trabaja con las generaciones. Somos, en nuestra generación, personas que estamos sirviendo a Dios, estamos buscando a Dios, estamos cumpliendo el propósito de Dios en Barcelona, en Sabadell, en Tarrasa, en el lugar donde estamos. ¿Somos una generación de Dios? Esa es una pregunta que debemos hacernos y reflejar, no esperar que los demás de otras generaciones y los demás de nuestra propia generación cumplan los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿vale? Y que nuestra lápida, lo mejor que el Señor nos puede decir que es con la lápida que el Señor nos puede decir, Él cumplió mis propósitos en su generación, ¿vale? Y murió con sus padres y está con el Señor. Bueno, es un versículo que me ha gustado. Vale, acaba la reunión y están... Muy bien. Después de esta predicación, les piden que les inviten, pero lo que pasa es la siguiente vez son invitados a la sinagoga, que hay una multitud de gentiles queriendo escuchar las buenas nuevas, ¿no? Porque no han perdido el tiempo durante esta semana y han seguido evangelizando y proclamando las buenas nuevas a todo aquel que se encontraba. Y esta noticia se ha extendido y qué curioso, ¿no? Los gentiles se amontonan, ¿vale? Para escuchar las buenas nuevas de Dios, ¿vale? Así a los judíos hay que convencerlos en esta ocasión. Los gentiles se amontonan para escuchar las palabras de Dios. Y lo que ocurre es lo que suele ocurrir, ¿vale? Que los que están en la alta posición se llenan de celo y de envidia, ¿vale? Del texto. Se llenaron de celo, se llenaron de envidia, porque mira a estos que vienen con estas noticias. Nosotros llevamos tantos años aquí practicando nuestra fe, ¿vale? Y son unos pocos judíos los que nos siguen. Vienen estos con una nueva doctrina, una nueva enseñanza, una nueva especulación sobre un tal Mesías y se llenan los estadios, ¿no? Podemos decir. Se llenan de envidia, de celo, ¿vale? Por esta situación y
levantan una persecución, ¿vale? En este sentido, en este momento no se alejan mucho de sus hermanos de Jerusalén, ¿vale? Pero levantan una persecución contra ellos que acaba con Pablo y Bernabé yéndose a Iconio. Pero nos dice el texto acerca de todos los gentiles, ¿vale? Ellos sacuden el polvo de sus pies en señal de que han cumplido su misión de predicar el Evangelio a los judíos y a este pueblo. Los rechazan, se van de allí y dice, oyendo esto los gentiles, ¿vale?, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, ¿vale?, y creyeron cuando estaban ordenados a vida eterna. Los gentiles glorifican a Dios al escuchar la palabra de Dios, al escuchar que la salvación viene a ellos, ¿vale? Esta hora había sido cerrada, no había salvación, ahora hay salvación para los gentiles, ¿vale? Gocémonos nosotros, porque nosotros somos gentiles, ¿vale? Y la puerta abierta está para nosotros, ¿vale? La salvación es para nosotros, hay un gozo enorme y debemos tener un gozo enorme por esto, ¿vale? No sé cómo expresar, ¿no? Es algo que a lo mejor escuchamos, ya tenemos muy escuchado, ¿vale? Pero que la salvación se abra para nosotros, que podamos ser salvos, es un hecho maravilloso, ¿vale? Y sin precedentes, ¿vale? Es algo único en la historia desde la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos ser salvos, amén, sí y amén. ¿Vale? Y gloria a Dios por ello. Muy bien, con Pablo y Bernabé, ¿vale?, y con los discípulos gozándose y llenos del Espíritu Santo, continuaremos el siguiente capítulo, ¿vale?, con las siguientes visitas que hagan Pablo y Bernabé, ¿no? Pero quizás dejarnos con este hecho, ¿vale? Un gozo delante del Señor porque el Evangelio se ha abierto a nosotros y porque podemos tener perdón de pecados en Cristo Jesús. Es algo que redundamos mucho, pero es algo que debe asombrarnos cada día más, ¿vale?, porque no es algo de poca monta, ¿vale?, sino es algo a tener sumamente en cuenta y sumamente en honor, ¿vale? Decía el Señor Jesucristo, gozaos, ¿vale?, porque vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Así que gocémonos porque podemos entrar en el reino del Dios vivo y verdadero.